Mañana Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Juan Antonio, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué No sé si tal? empezar, tú decides, por Europa y el lío que está habiendo alrededor de Hungría con la suspensión posible de los derechos de voto, o nos vamos ya a la zona de Lloyd Austin y el lío que también hay en Oriente Medio y el carguero. ¿Qué prefieres de los dos temas? Te dejo elegir. Yo qué sé, si quieres empezamos por Oriente Medio, que parece que es más peligroso, ¿no? Oriente Medio, Lloyd Austin, visita del secretario de Estado de Defensa. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué fotografía nos deja? Y sobre todo, ayer vetó en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos el cese de las hostilidades. Dice que si hay suspensión, sí, pero cese no. Vamos a ver, seamos serios. Estos señores lo que tienen es mucha palabrería, pero luego los hechos no van acompañados a lo que dicen, ¿no? Andar criticando a Israel por un exceso de víctimas civiles, porque no tiene contención, etcétera, etcétera, y luego llega el momento de simplemente tener un gesto como es el de solicitar el alto el fuego, incluso en la Asamblea General, que no es vinculante, y no lo hacen. eh, Vamos a ver, es decir, yo creo que los hechos no acompañan a las palabras. Creo que todo es un juego además bastante macabro, ¿no? Porque por medio lo que hay son muchas víctimas civiles. Pero es el mismo juego que están haciendo, por ejemplo, con el tema de el Mar Rojo, ¿no? Es decir, los yemeníes, porque hay que decir una cosa. Es decir, cuando sale el ministro de Defensa de Yemen, es útil, sí, es el ministro de Defensa de Yemen. Los yemeníes están atacando fundamentalmente barcos de oligarcas israelíes, o oligarcas navieros israelíes, o barcos que llevan materiales para Israel. Es decir, el resto de los barcos no están siendo atacados. Y en cambio Estados Unidos está conformando una especie de fuerza multinacional en la zona para proteger el tráfico marítimo. No, para proteger a Israel, porque Yemen es a quien ha declarado la guerra a Israel por el asunto de Gaza, ¿no? Entonces todo esto, es decir, lo envuelven siempre con un discurso y unas palabras que intentan dar la sensación de que es una cosa cuando realmente estamos en presencia de otra, ¿no? Entonces esta visita de Lloyd Austin, las palabras de estos días atrás de algunos dirigentes norteamericanos, el hecho de organizar esta fuerza expedicionaria en la zona del Mar Rojo. De hecho, fíjate que estaban en el Golfo Pérsico, es decir, que hace una fuerza de ataque amedrentar a los países de la zona, claro, nada más, una fuerza de ataque de portaaviones, que ahora se tiene que trasladar el fondo del Golfo Pérsico al Mar Rojo. Siempre lo dijimos, lo hemos dicho aquí, hay 3 puntos que son críticos ahí, el Estrecho de Hormuz, Canal de Suez y Al-Mandeb, que ese es el que está ahora trayendo estas dificultades y poniendo en riesgo, en el fondo, la economía de Israel. ¿Por qué? También lo habíamos comentado, no va a haber escalada. Esto es una guerra asimétrica prolongada. Lo que se busca es desgastar al enemigo. Y se le desgasta pues con guerra de baja intensidad en la frontera del Líbano o en la zona de los Altos del Golán, atacando sus intereses económicos o intentando un bloqueo en la zona en que pueda, por ejemplo, aquí en el Mar Rojo, etcétera, etcétera. Y ese es un poco el panorama que estamos viviendo, ¿no? Mientras no haya un alto el fuego, nada iba a impedir que sea en el Golfo Pérsico, en el Mar Rojo, en el Canal de Suez o en el Mediterráneo Oriental, no siga habiendo incidentes de este tipo que agraven la situación de las cadenas de distribución mundial y provocará subidas de precio de la energía y de otros productos. Es que es lógico. Pero es que es el modo de guerra que hacen los países débiles frente a los fuertes. ¿Puede escalar con un posible ataque si esto no se consigue recuperar por parte de Estados Unidos y de los aliados, que ya ha dicho Estados Unidos que estaba buscando hasta 9 aliados para poder defender la zona, en diferentes ataques que haga Israel en otros países, en Líbano, en Yemen, que escalen todavía más el conflicto? Hombre, yo creo que ahí sí que Estados Unidos intentará sujetar a Israel porque le dirá, no, a ver, no escales tú esto, porque entonces la vamos a tener y muy gorda. Ya lo hago yo. Eso es lo que está diciendo Estados Unidos. Y para eso, para que no parezcas un acto claramente imperialista, como siempre ha ocurrido en las guerras en Oriente Medio, pues Estados Unidos, ¿qué es lo que busca? Siempre una especie de coalición internacional para dar la sensación de que es la comunidad internacional. Realmente, de países de Oriente Medio de la zona, solo el pequeñito Bahrein ha dicho que está dispuesto a participar en esa fuerza expedicionaria marítima, ¿no? El resto son todos países de la OTAN. O sea, es que estamos en la misma de siempre, no engañen a nadie, ¿no? Incluso creo que está España, no sé qué vamos a mandar allí, ¿no? Pero bueno, me parece que en eso está también. Todo para defender ¿qué? ¿Qué interés realmente?
Es decir, todos sabemos, por ejemplo, en esa zona, los problemas que ha habido de libertad de navegación marítima con la piratería de Somalia, ¿no? Y se han enviado buques de protección y demás. Bueno, pues eso tiene cierto sentido. Pero aquí estamos en un conflicto muy determinado. ¿Quieren acabar con el problema de las cadenas de distribución naviera que van por esa zona y no tener que hacer 15.000 kilómetros rodeando toda África? Muy sencillo, obliguen a Israel a cumplir con el derecho internacional. Ya está, es que es así de sencillo. No se quiere hacer. Y como no se quiere hacer, por las razones que sea, que no vamos a entrar ahora, no se quiere hacer, pues entonces montamos otro tinglaete, ¿no? Es decir, la flota, ¿no? La flota, como mis dos portaaviones no han logrado intimidar a los yemeníes, pues ahora montamos una flota más grande, ¿no? Es que se empiezan a ver las costuras de esto, ¿eh? Vayamos a Europa. Funcionarios europeos estarían ya analizando quitarle los derechos de voto, no de veto, de voto a Hungría en la cuestión de haber infringido el Estado de Derecho. Lo tienen que hacer todos los socios europeos sin excepción. Polonia frenaba que eso se pudiera producir. Polonia ya no está para frenar que eso se pueda producir. Surge la duda de si Meloni puede hacer un movimiento de defensa de la unidad europea frente a la locura de intentar quitarle los derechos de votos a un socio. Puede poner en peligro 2024 con unas elecciones a la vista en junio la unidad europea y una posición de Orbán en la que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Vamos a ver, es que yo creo que estamos viviendo, de nuevo están viéndose las posturas, ¿no? Estamos viviendo las contradicciones terribles que tiene la construcción europea tal como se ha hecho. ¿Cómo que se le va a quitar el derecho de voto a uno de los miembros? Y si se va, es decir, lo que quieren es que se vaya, ¿eh? Es decir, vamos a ver, el nuevo gobierno de Países Bajos, o de Polonia, o de Eslovaquia, o algún otro, ¿va a permitir eso? Porque hoy es Hungría, mañana puede ser cualquier otro. Y además, ¿quién lo decide? ¿A quién decide eso? Quitar el derecho de voto. Que también es quitar el derecho de veto, porque si no puede votar, pues evidentemente tampoco puede vetar, ¿no? Es decir, una cosa viene dada con la otra. ¿Quién lo decide? Lo deciden unas cúpulas en Bruselas a las que se han elegido las castas políticas europeas. No lo decide el pueblo europeo como pueblo que vota en el Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo no es quien nombra a la Comisión ni al Consejo. Entonces, es decir, ¿qué estamos hablando? De la camarilla de Bruselas, de una camarilla que decide quitarle el voto a un país. ¿Qué pasa? Es decir, pero, o sea, en las leyes nacionales, por ejemplo, tienen que darse una serie de circunstancias judiciales para poder retirar el sufragio pasivo y activo a cualquier ciudadano. ¿Esto qué es? Es que, entonces, evidentemente, todas estas cosas no es que pongan en peligro, pero sí que van minando poco a poco no solo la confianza que pueden tener ciertos países en la Unión Europea, sino de la propia ciudadanía. Es decir, parece que no, a veces no nos damos cuenta que se le va a quitar el derecho de voto a un país que tiene X millones de habitantes. Pero, a ver, por favor, además, ¿por qué razones? Por razones que si hurgamos, cualquiera de los países de la Unión Europea también incumple algunos tipos de esas razones, o sea, razones de ese tipo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a veces son cuestiones muy cogidas con alfileres, ¿no? Un tema de libertad, por ejemplo, del Poder Judicial, de independencia del Poder Judicial. Hombre, es que si nos vamos a ver, hay más de un país que tendría que mirar para otro lado por temas de independencia del Poder Judicial. Y no solo España, ¿eh? Es decir, entonces, ¿por qué Hungría? Vamos a ver, no nos engañemos. Es Hungría porque Orbán está fastidiando el tema de enviar 50.000 millones de euros que tienen que pagar los pobres ciudadanos europeos a Ucrania para apoyar al régimen de Zelensky. Esa es la razón, no nos engañemos. Y no hay más. Y como en Estados Unidos no puede soltar un solo dólar, pues aquí habían previsto cubrir de momento, hasta que se pudiera, esa cuestión. ¿Con qué? Con que cada familia media europea pusiera 400 euros, que son aproximadamente esos 50.000 millones de euros. Entonces, para robarnos esos 400 euros a los europeos, hay que cerrar la boca a Orbán. Esta es la realidad, que no se la van a contar así, pero esta es la realidad. Independencia judicial, derechos humanos, democráticos, venga, por Dios, por Dios.
Empezamos a mirar, por ejemplo, cómo se trataron a los chalecos amarillos en Francia, o cómo se ha tratado a cierta inmigración en otros países, o los Balcanes, cómo se han cerrado fronteras. Es decir, hablamos de derechos humanos o de independencia de poderes. Pues fijémonos simplemente en la península ibérica. No hay que ir muy lejos. No, esto todo es un cinismo político al que nos tiene acostumbrada Bruselas, ¿no? Y ya está. Las razones ocultas son las importantes, esas están detrás. Y no se atreven a decirla. ¿Por qué? Porque es muy escandaloso ante la opinión pública. Muchísimas gracias, Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Buen día. Gracias por estar con nosotros hasta ahora. Buen negocio. Gracias a vosotros.